Buenos días, el día de hoy les vengo a hablar sobre el libro Breve Historia de la Química de Isaac Asimov, especialmente en los capítulos 7 y el capítulo 8. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 7, el cual se titula Estructura molecular. Este se divide, pues, primero en varios subtítulos. El primero de ello es la teoría de los tipos. Este capítulo comienza hablando de cómo Berzelius comienza a construir moléculas orgánicas por medio de radicales, especialmente la unión entre carbonos con una carga negativa e hidrógenos con una carga positiva. Él nos expone que estos se atraen eléctricamente por las cargas opuestas que tiene cada uno de ellos. Bueno, después de esto, Laurent quiere refutar esta teoría que nos expone Berzelius aquí, porque él intenta, él cambia una molécula de hidrógeno que Berzelius creía que era positiva por una de cloro. Entonces, al darse cuenta esto Laurent, él dice que lo que decía Berzelius estaba mal, ¿sí? Entonces, él comienza a crear una teoría que es la teoría de los tipos o la familia de los elementos, ¿sí? Entonces esta familia se basa prácticamente en que hay un grupo de elementos que tienen el mismo núcleo y que por eso se pueden unir. Entonces, cuando Laurent dice eso, comienzan a varios científicos, después de que Berzelius se muere, porque antes de que Berzelius, cuando Berzelius estaba vivo y Laurent mandó esta refutación, nadie le creía, todos le creían a Berzelius. Entonces, después de que Berzelius se muere, Laurent empezó a mirar y más científicos empezaron a mirar y comenzaron a crear familias de la química orgánica, como son los alcoholes, como son los éteres, las aminas. Y entonces se dieron cuenta que en estas familias eh, el núcleo de los elementos que las conforman son muy parecidos, entonces por eso se unen. También refutaron la teoría de Berzelius de que los radicales eran muy fuertes, ¿sí? Porque Berzelius decía que los radicales eran como la unión en los átomos, en las moléculas inorgánicas, ¿sí? Como la unión de los átomos. Entonces también refutaron esta parte. Bueno, la segunda, el segundo título de este capítulo es la valencia. Entonces en este nos explica cómo se unen cada uno de los elementos químicos, ¿sí? O sea, cómo varía el número de átomos o radicales que pueden tener cada uno de los elementos químicos. Entonces el ejemplo que nos dan ahí es muy sencillo y es muy fácil y es el del agua. Cómo el hidrógeno solamente puede compartir un radical o puede compartir un electrón con el oxígeno y el oxígeno puede compartir dos. Entonces ahí ya comienza a darse un montón de teorías y un montón de cosas que más adelante se verán plasmadas pues en la tabla periódica, ¿no? Después de las valencias, continuamos con las fórmulas estructurales, las cuales nos explican básicamente tres cosas, ¿no? Que hay una fórmula mínima, una fórmula mínima o empírica, que es esa fórmula química más sencilla de un compuesto, ¿sí? Entonces de esa fórmula pueden salir mucho más compuestos, especialmente en esta parte de la química orgánica, ¿no? Por ejemplo, el CH, de ahí del CH pueden comenzar a ver un montón de compuestos más. La fórmula empírica, pues es el CH, ¿no? Luego una fórmula molecular que ya es la fórmula con realmente los números de átomos que se necesita para formar un compuesto, ¿sí? Entonces ya por ejemplo CH2, C2H6 ya es una fórmula molecular porque ya nos están explicando directamente que hay 6 hidrógenos y 2 carbonos. Luego una fórmula estructural que es ya como se ve el compuesto
y cómo está organizado el compuesto, ¿sí? Entonces ya es una fórmula donde dicen quién se une con quién, ¿sí? Ya nos explican cómo realmente quién se une con cada uno. Bueno, ya en la parte también están como los compuestos tridimensionales, que también hacen parte de la química orgánica, y entonces ya se ve en tres dimensiones cómo es que se une este compuesto. ¿Sí? Es como la fórmula molecular, pero en tres dimensiones. Ya en el capítulo 8 vamos a hablar de la tabla periódica. Y pues para terminar esto rápido vamos a hablar especialmente de tres puntos. Las tríadas de Doverner, Dobereiner, qué pena. Las octavas de Newlands y Mendeleev y Meyer. Meyer y Mendeleev, que ya son como los que eh, ratificaron la tabla periódica que conocemos hoy. Bueno, empezando por las triadas, esto se desarrolló por los pesos atómicos, ¿sí? Entonces comenzaron a mirar los pesos atómicos de los elementos que se conocían en ese momento y entonces ya dijo Dovernier que, o sea, los organizó en grupos de A3, ¿sí? Entonces en estos grupos, un ejemplo que dio fue el de el bromo, el yodo y el cloro. Entonces el bromo estaba más o menos en la mitad del cloro y el yodo. Entonces él los comenzó a organizar así, o sea, más o menos el que está en la mitad y los otros dos. Y todo fue por medio de los pesos atómicos. A esta de verdad casi nadie le puso cuidado y todos la pasaron por alto. Luego llega Newlands con las octavas y entonces él ya organizó los elementos, no tanto ¿por qué? Por pesos atómicos, ¿sí? Sino, no, sí, por pesos atómicos, pero este ya los organizó en triadas, en octavas, que eran grupos de 7 elementos que tenían pesos atómicos parecidos, ¿sí? Entonces se les llamó octavas porque en la música la unión de 7 notas musicales se les llama octavas, así lo propuso él. Y pues también fue básicamente por los pesos atómicos. Y lo último es de Mendel y Mendeleev, que ya los organizaron por la valencia que explicamos hace un momento. Y entonces los organizaron por según el número de valencia, ¿sí? Según cada uno de estos átomos que pueden de estos electrónicos que pueden compartir los diferentes elementos. Y ya básicamente los organizaron por ahí y pues esa es la tabla que conocemos ahorita como el grupo uno. Los organizaron por grupos, por periodos y ya básicamente es eso. Muchas gracias y ya.